Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Estamos de vuelta con la historia para realizar un vídeo anunciado hace unas semanas. Vamos a hablar sobre los sucesos que más han marcado el curso de la historia. Lógicamente, han sido muchos los acontecimientos históricos que han influido de manera decisiva a conformar el mundo en que vivimos hoy en día, y de maneras muy distintas. Pero estos que vamos a narrar a continuación son, sin duda, algunos de ellos. Pero no perdamos más el tiempo y vamos con el vídeo. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, sucesos que cambiaron la historia. La aparición de la escritura. Imaginaos un mundo donde cuando tenéis una idea no sabéis transcribirla para que otros o vosotros mismos en otro momento pueda revisarla. Donde cada vez que alguien adquiere experiencia o aprende una nueva habilidad, no puede dejarla de manera permanente para que ese aprendizaje pueda beneficiar a las generaciones venideras. Donde no se pueda explicar detalladamente y sin depender de la memoria qué sucedió a nuestras generaciones anteriores. Pocos avances en la historia de la humanidad han cambiado tanto nuestro mundo como la capacidad de escribir. De repente, no era necesario aprender las cosas del boca a boca, quedaban explicadas para que cualquiera pudiese consultarlas. Desde cómo construir un edificio a qué tipo de plantas eran venenosas y por tanto no comestibles. Ya no se dependía de alguien con experiencia que conociese directamente esas cosas. Los conocimientos quedaban almacenados para que cualquiera pudiese acceder a ellos y adquirirlos. No solo en el ámbito de la ciencia o ingeniería de la época. La historia quedó inmortalizada, siendo posible conocer los aciertos y errores de nuestros antepasados para aprender de ellos. Se podía llevar registro de la economía de un territorio, de sus leyes para que se pudiesen aplicar a todos por igual. Por no hablar de la posibilidad de escribir historias o fábulas que nos dejasen un aprendizaje a base de las experiencias vividas por otros. Todo eso y más fue lo que nos dio la capacidad de escribir. Una capacidad de tal calibre que marcó un antes y un después desde el punto de vista de nuestra historia y progreso. La civilización avanzó a otro ritmo desde ese momento, un ritmo mucho mayor. Desde el punto de vista histórico, los primeros sistemas de escritura conocidos son del año 3500 a.C. aproximadamente, y fueron hallados en la zona de Mesopotamia. Originalmente su objetivo era el de poder contabilizar y realizar operaciones de cierta complejidad, pero pronto los sumerios añadieron símbolos silábicos que permitían plasmar ideas y conceptos más allá de lo numérico, alcanzando así el primer tipo de escritura tal y como la conocemos hoy en día. Para escribir se utilizaban estiletes en forma de cuña, con distintos iconos con los que se marcaban unas tablas de arcilla flexible que, una vez seca, conservaba el escrito de forma permanente. Por la forma de cuña de los estiletes utilizados, este tipo de escritura se denominó cuneiforme. También se han encontrado registros de escritura por parte de los egipcios
con su propia iconografía entre los años 3300 y 3200 a.C. Esto podría poner en cuestión el título sumerio de primer pueblo que desarrolló la escritura. El concepto de democracia. Entramos ahora en un suceso que puede provocar controversia. Siempre se nos ha enseñado en las escuelas que la antigua Atenas es la cuna de la democracia que tenemos hoy en día como sistema político en gran cantidad de países. Y no es un dato falso, pero tiene sus matices. De hecho, la propia palabra tiene origen griego y significa el poder del pueblo. A finales del siglo VI a.C. se empezó a utilizar esta forma de gobierno. El sistema consistía en que todo aquel que tuviese el estatus de ciudadano podía votar las decisiones que afectasen al gobierno de su ciudad. Existían una serie de cargos electos. Se elegían a veces por sorteo y otras por votaciones, pero estos no tomaban decisiones directamente en lo que a la política se refiere. Solo eran funcionarios que se encargaban del funcionamiento de las instituciones, pero no tenían poder para tomar decisiones por ellos mismos. Seguro que muchas personas opinan que esto es una democracia más pura que las actuales, pero hay una pequeña trampa. Como hemos comentado, podía votar todo aquel que tuviese el estatus de ciudadano. ¿Y quién tenía ese estatus en la Atenas de los siglos VI y V a.C.? Solamente los varones nacidos en Atenas. Es decir, las mujeres y los niños no tenían derecho a voto. Tampoco lo tenían los extranjeros, por mucho tiempo que llevasen viviendo allí. Y, lo más chocante seguramente, tampoco tenían derecho a votar los esclavos. Porque sí, amigos, en la cuna de la democracia ateniense había esclavos, que, por supuesto, como tal, no tenían derecho a votar absolutamente nada. Tampoco es algo que deba sorprender. Hay que ver el mundo con el contexto de la época, y no desde nuestra perspectiva actual. Esto era algo totalmente normal y aceptado por todas las culturas de su tiempo. Para estos hombres no tenía nada de malo esta práctica, y era parte de un mundo que quedó atrás, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Aún así, la idea de tomar las decisiones en conjunto, donde todos los ciudadanos tuviesen la posibilidad de elegir la dirección del gobierno de su ciudad en igualdad, fue algo revolucionario para su época. Durante el siglo V a.C., los atenienses intentaron exportar este tipo de políticas a otras polis de la antigua Grecia, y durante un tiempo consiguió que así fuese, hasta que estallaron las guerras del Peloponeso en el año 431 a.C., donde Atenas se enfrentó a Esparta, siendo esta última vencedora del conflicto y aboliendo la democracia de todo el territorio griego. Pero con el tiempo, este tipo de gobierno resurgió, para ser el sistema más utilizado actualmente en el mundo, sobre todo en Occidente, a partir de los siglos XVIII y XIX principalmente, trayendo la época de mayor prosperidad conocida para todos los países que la instauraron. El Imperio Romano. Todo un clásico cuando se habla del amanecer de la civilización. El Imperio Romano fue en ese sentido un avance difícilmente alcanzable por ninguna otra cultura. Es realmente el germen de la civilización y de lo que hoy es la cultura occidental. Por una parte, era un extenso imperio que rodeaba todo el mar Mediterráneo, al que se permitían llamar Mare Nostrum, y extensos territorios en Europa, África y Oriente Medio. Su nivel de organización militar
era lo que posibilitó el dominio de tantísimo territorio con sus famosas legiones. Eran unidades militares bien instruidas, coordinadas como ninguna en el mundo antiguo y bien armadas, la apisonadora militar de la época. Pero también sus avances en ingeniería civil y organización territorial fueron claves en conseguir un alto grado de civilización tal y como la entendemos hoy en día. Sirva de ejemplo algunos de sus más importantes avances. Dotaron de una inmensa red de transporte de agua a su imperio para que ésta llegase a todas las ciudades y zonas de regadío, sus famosos acueductos. Realizaron una red de carreteras que permitía comunicar todo el imperio de manera eficiente para facilitar el comercio y la prosperidad dentro de sus fronteras. Inventaron el hormigón, elemento clave en la construcción de grandes y resistentes edificios, que aún a día de hoy se sigue utilizando. Crearon los primeros periódicos para que la población estuviese informada de los acontecimientos más importantes del día. Lo hacían con placas de roca y metal talladas que se colocaban en un punto de información e iban siendo sustituidas a diario. Fue la primera civilización que tuvo un programa de bienestar social, tal como ayudas a la alimentación o educación. Creó un sistema de alcantarillado que permitía mejorar la higiene de las ciudades y evitar así enfermedades e infecciones. Y son solo algunos de los muchos avances como sociedad que realizó este prodigioso imperio. Pero ¿por qué un imperio con ese nivel de desarrollo social y militar acabó desapareciendo? Pues no hay una única causa, claro, pero básicamente se podría decir que las razones principales fueron la tremenda burocracia que se había creado dentro de su desarrollada política, que impedía que las decisiones se tomasen e implantasen con eficiencia. Una serie de emperadores nefastos. La gran cantidad de frontera a defender, que la hacía cada vez más difícil de proteger. Y la complacencia con el nivel de bienestar y dominio dentro del mundo antiguo, que les hizo confiarse y poco a poco debilitarse respecto a sus enemigos. Aún así, fue un imperio que duró mucho más de lo que todo el mundo piensa, ya que fue separado en dos el año 395. Por un lado estaba el llamado Imperio Romano de Occidente y por otro el Imperio Romano de Oriente. El primero siguió debilitándose hasta que desapareció. Y así, el año 476, el emperador de Occidente fue depuesto. Pero el Imperio Romano de Oriente aún duró muchísimo tiempo más, siendo todavía una de las potencias más importantes del mundo durante casi 1000 años. Muy comúnmente se hace referencia a este como Imperio Bizantino, pero esto solo es un nombre que le hemos dado nosotros a nivel histórico. Ellos se llamaban a sí mismos romanos y mantuvieron gran cantidad de los rasgos identitarios del antiguo gran imperio original. Finalmente, fue conquistado por los otomanos, una de las grandes potencias de la época, en 1453. Esto coloca a la civilización romana, entre sus etapas como república e imperio, en una de las civilizaciones que se mantuvo como la primera potencia o una de las primeras potencias mundiales durante 2000 años. El descubrimiento de América. Cuenta la leyenda que un marino nacido en Génova en 1451 y al servicio del reino de Castilla estaba convencido que la Tierra era redonda y pretendía demostrarlo dando la vuelta al mundo por el lado contrario, es decir, navegando hacia Occidente para llegar a Japón. Los reyes católicos, Isabel y Fernando,
aceptaron financiar esa expedición y le dotaron de 3 naves, las carabelas Pinta, Niña y Santa María. Partieron del puerto de Palos, en Cádiz, en agosto de 1492, para llegar a lo que hoy conocemos como Cuba, Santo Domingo y El Salvador, las islas del Caribe, el 12 de octubre de ese mismo año. Pensaron que habían llegado a la India, de ahí que desde entonces a los habitantes nativos de América se les conozca como indios. Pronto se dieron cuenta que habían llegado a un nuevo territorio y enorme, con grandes recursos naturales. Rápidamente, todas las potencias de la época, españoles, portugueses, franceses, ingleses y holandeses, se lanzaron a una carrera por conquistar los nuevos territorios. Los más rápidos conquistando territorio, ya que fueron los primeros en llegar y los que más expediciones enviaron para consolidar el dominio en ese nuevo mundo, fueron los españoles. Esto les permitió, durante al menos 2 siglos, convertirse en la primera potencia mundial, con un imperio enorme que tenía territorios en Europa, casi toda Centro y Sudamérica y partes de Asia. Pero, ¿cómo cambió el mundo este descubrimiento? De entrada, por fin conocimos todos los territorios de nuestro planeta, hasta entonces desconocidos unos para otros. Se dieron los primeros pasos a una cultura global y planetaria. De hecho, los imperios español e inglés, surgidos en buena medida de la conquista del nuevo continente, son los primeros imperios planetarios de la historia. Y por otra parte, los pueblos americanos tuvieron acceso a los conocimientos y tecnología de la Europa de la época. Es cierto que al principio, como colonias dominadas por los europeos, pero finalmente, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, como países propios que adquirieron los avances y cultura del mundo occidental. Esto les dio prosperidad y éxito. Como ejemplo de ello, solo tenemos que ver a los Estados Unidos, una antigua colonia inglesa que se independizó a finales del siglo XVIII y que hoy en día es la primera potencia mundial. Y no es un caso único. Canadá es también uno de los mejores países para vivir hoy en día. O Argentina, que durante los años finales del siglo XIX y primeros del XX fue una de las grandes potencias económicas mundiales, con una gran sociedad muy próspera. Es cierto que durante las últimas décadas ha perdido ese estatus, pero ahí quedan esos fantásticos años para la historia. Sin duda, hay un antes y un después del descubrimiento de América para todas las partes del mundo. Las guerras mundiales. Aquí haremos un pack y trataremos las 2 grandes guerras del siglo XX como un solo acontecimiento. Y es que si bien son 2 guerras distintas, divididas por 20 años de separación, una no podría entenderse sin la otra. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál fue el origen de la Primera Guerra Mundial y en qué contexto se produjo? Pues en los libros de historia se menciona que el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue el germen del conflicto. Pero no es así del todo. Eso fue la gota que colmó el vaso. La auténtica causa era el reparto colonial entre las potencias europeas. Desde hacía muchos años, el mundo estaba dominado por 3 potencias básicamente: España, Inglaterra y Francia. Todas ellas con grandes imperios coloniales con territorios en distintos continentes. Durante el siglo XIX, España había perdido su papel como potencia debido a reyes incompetentes y una gran inestabilidad política, así como todo su antaño gigantesco imperio. Esto dejó a Inglaterra y Francia como los amos del cotarro a principios del siglo XX,
sin demasiada oposición. Estas tenían consolidadas democracias como sistema de gobierno, pero a pesar de ello, aún mantenían sus enormes territorios coloniales alrededor del mundo. Pero una nueva potencia, impulsada por el desarrollo industrial, empezó a emerger a finales del siglo XIX: Alemania. Esta se había ido haciendo con un mayor número de colonias en todo el mundo, sobre todo en el continente africano. Pero no eran comparables ni en tamaño ni en calidad de materias primas con los territorios franceses e ingleses. Con una economía en desarrollo, los germanos querían más, pero las viejas potencias europeas dominantes no estaban dispuestas a ceder y tener un nuevo actor que les discutiese el dominio. Esto fue acumulando tensiones entre Alemania con Francia e Inglaterra. Poco a poco fueron formándose alianzas. Los germanos, el Imperio Austrohúngaro e Italia, estas dos últimas que habían llegado tarde al reparto colonial y también querían su tajada, formaron una alianza conocida como la Triple Alianza. Por otro lado, Francia, Inglaterra y otra de las potencias de la época, Rusia, cuya familia real estaba emparentada con la inglesa, para oponerse a la alianza de las potencias de Centroeuropa, formaron la conocida como Triple Entente. La tensión era enorme entre ambas alianzas. La pólvora y la mecha estaban más que servidas, solo hacía falta la chispa. Y esta fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. La guerra fue larga y dura. Durante esta, Italia cambió de bando y se unió a la Triple Entente. En Rusia tuvo lugar una revolución acabando con el reinado de los zares y convirtiéndose en la Unión Soviética en mitad del conflicto. El Imperio Otomano, el mismo que había acabado con el Imperio Romano de Oriente casi 500 años antes y que aún continuaba en pie, se unió a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, formando ahora parte de la Triple Alianza. También los Estados Unidos acabaron formando parte del conflicto, uniéndose junto a ingleses y franceses a la Triple Entente, al ser hundido un barco mercante con bandera norteamericana por un submarino alemán. Finalmente, tras 4 años de guerra, el bando de ingleses y franceses se alzó con la victoria. Las consecuencias para los aliados de Alemania fueron catastróficas. Por ejemplo, esto provocó la desaparición del Imperio Otomano, surgiendo varios países de la desaparición de este. La separación también en varios países del Imperio Austrohúngaro y la reducción del territorio alemán. Además, se establecieron unas condiciones de rendición humillantes para Alemania, que llevaron a su sociedad a pasar muchas dificultades. Quedó un país totalmente desolado y desesperado. Y en ese contexto, un líder político de ideología socialista y populista, llamado Adolf Hitler, se aprovechó de esa desesperación para instaurar una dictadura asesina. Además, ávido de venganza contra Inglaterra y Francia, rearmó a Alemania y la lanzó contra toda Europa. Aliado con Italia y Japón, provocó la Segunda Guerra Mundial, donde Francia, Inglaterra, Rusia, ahora la URSS, y Estados Unidos se enfrentaron a la Alemania nazi y sus aliados, consiguiendo derrotarla finalmente, aunque a un alto coste. Una vez acabado el conflicto, las consecuencias políticas habían pasado factura a ambos bandos. Alemania quedó dividida en dos, una bajo control de la URSS y otra bajo control del resto de sus aliados. Japón
perdió su imperio en el Pacífico al ser derrotada por Estados Unidos en ese escenario de la guerra. Francia e Inglaterra perdieron sus territorios coloniales, a los que permitieron independizarse progresivamente. Una de las razones por las que se enfrentaron a la Alemania nazi era su ansia de conquistar y colonizar territorio, por lo que estaba feo que ellas hiciesen lo mismo. Y así pasamos de un mapa como este, antes de empezar la Primera Guerra Mundial, a otro muy distinto como este, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, en tan solo 30 años. Y además, se produce un cambio en las reglas del juego. Ahora, Estados Unidos y la URSS son las dos grandes potencias mundiales una vez acabados estos dos conflictos, sustituyendo a las tradicionales potencias que llevaban gobernando el mundo siglos. Hasta aquí nuestro nuevo vídeo de temática histórica. Esperamos que haya sido interesante. Pronto volveremos con un nuevo vídeo de ciencia: la evolución de la especie humana. Gracias por ver el vídeo y un saludo.